Para Carlos Arturo Guizarre y un servidor, Manuel Jiménez, es un gran placer tener aquí nuevamente este viernes a Jorge Saade, que es nuestro experto politólogo en materia de políticas y relaciones internacionales. Así que Jorge, nuestro saludo. Y me dice que el tema del Medio Oriente sigue en tensión, una tensión que uno no sabe en qué desembocará esto, pero la verdad es que una tensión que involucra incluso la presencia naval de los Estados Unidos en esa zona del Medio Oriente. Efectivamente, bueno, buenas noches a todos nuestros televidentes y agradezco nuevamente esta oportunidad. Bueno, efectivamente, Manuel, las tensiones en Medio Oriente han aumentado, más en materia de retórica, pero paralelamente en materia militar. Hay que recordar que Israel está a la espera de la respuesta iraní ante los ataques que ha hecho en las narices de del país persa cuando atacó y eliminó al jefe político de Hamas en Teherán. De la misma manera está esperando la respuesta del Hezbollah, que es ese partido político que habíamos comentado en la sesión pasada, de que tiene una ala militar y está esperando la respuesta de Hezbollah cuando eliminó a uno de sus altos funcionarios en materia militar, también en los suburbios sur de Beirut. Ahora bien, la comunidad internacional, pero más la opinión pública y el tema de las aerolíneas que viajan, van y desde hacia el Líbano, han informado en varias oportunidades de que cancelan sus vuelos. Lo más resaltante de los medios libaneses fue que Estados Unidos, la misma embajada estadounidense en Beirut, alertó a todos, ni siquiera no solamente a sus ciudadanos, sino a todas las personas extranjeras que viven en el Líbano, de abandonar el país lo más pronto posible. Que cualquier ticket que esté disponible para evacuar del país sería lo más recomendable. Unidadmente lo ha hecho Reino Unido, otros países potencias, en que han llamado no solamente a sus ciudadanos, sino a todos los que están presentes a abandonar el país. Es una secuela de lo que pasó en el 2006, Manuel y Carlos, cuando Israel bombardeó al Líbano por una respuesta que hubo y tensiones también en la frontera sur libanesa. Eso quiere decir de que las tensiones se incrementan. Hemos visto cómo altos funcionarios del gobierno iraní han alertado de que es inminente la respuesta o la venganza iraní por los ataques que han hecho Israel contra sus intereses, ya sea, como lo hemos dicho, con los intereses de Hamas, de Hezbollah, y también la respuesta que ha hecho contra esos rebeldes yemenitas que están en Yemen, que son de tendencia iraní. Es decir, hemos visto como altos funcionarios americanos han dicho, entre ellos Trump, exfuncionarios que dijeron ya es cuestión de tiempo de que el ataque iraní se lleve a cabo. Estamos esperando cuándo y dónde se va a perpetrar, pero están a la defensiva. De igual manera, Israel ha reiterado en varias oportunidades de que su respuesta a esa venganza iraní va a ser contundente. Entonces estamos a la espera, los analistas y los politólogos del mundo estamos viendo cuáles van a ser los objetivos. Ahora bien, hay unos analistas que son un poquito más moderados que han dicho de que no va a ser tan contundente esta respuesta iraní, porque si no la hubo cuando eliminaron del mapa Soleimani en Siria, ¿se acuerdan de eso hace varios años? No creen que vaya a ocurrir lo mismo ahora con estos dos personajes. Manuel. Sí, bueno, el tema fundamental aquí es lo que teme Estados Unidos desde un principio, que este conflicto se pueda regionalizar y tener otro tipo de implicaciones. ¿Qué posibilidades hay de que al margen de Irán otros países árabes puedan involucrarse en este conflicto? Bueno, países directamente involucrarse con ejércitos no creo que lo hagan. Hoy en día, como dijimos la vez pasada, ¿te acuerdas sobre las fuerzas proxy? Así es. Que son las fuerzas subsidiarias, que son como esos que tú les pagas, no son necesariamente mercenarios, Manuel, pero no se involucran, no se enlodan en el terreno del país enemigo. En este caso, por ejemplo, puede ser Israel o en otro escenario, y pagan mediante, o sea, entrenan, influyen a estas milicias armadas para que hagan el trabajo sucio de ese país. Lo hemos visto en el caso de Rusia cuando apoya a fuerzas ucranianas por Rusia en el este de Ucrania, por ejemplo. Hemos visto en el mismo caso de Irán que lo hace lo mismo en el Líbano con el Hezbollah, Ansarallah en el Yemen,
y sus milicias principales en Irak. Es decir, un involucramiento directamente de países árabes no lo creo. Recientemente hubo una plenaria del Consejo de la Cooperación Internacional Islámica, donde es una plenaria donde sientan a altos hegemones de la región como lo es Arabia Saudita e Irán, y coincidieron todos en condenar la agresión de Israel contra el Líbano y contra Irán. Lo que sí vamos a ver es posiblemente una lucha de guerras proxy entre los beligerantes, por una parte, lo que es Israel, frente a estos elementos armados pro Irán u otras potencias. Ahora bien, lo más destacable de todos, están a la espera, Manuel y Carlos, de lo que va a pasar en noviembre en las elecciones americanas para ver cuál va a ser el próximo inquilino de la Casa Blanca. Un Trump más radical, que ya sabemos cuál fue su política exterior hace 4 años, o la continuidad del bidenismo demócrata, que es lo que nos espera. Sí, bueno, ¿qué tan listo estaría Irán para sostener un conflicto en la región, apoyando a sus fuerzas proxy? Ahí tenemos a Hamas, ahí tenemos a Hezbollah, que ya lo has mencionado, el Partido de Dios. Pero también tenemos más recientemente, y con los escollos que están creando a nivel global, los hutíes de Yemen. Entonces, un país como Irán, que ha tenido muchas complicaciones económicas y políticas, ¿qué tan listo está para sostener ese conflicto regional? Perfecto. Sí, Carlos, disculpa, en ese mismo sentido, yo escuché CNN hablando, haciendo un cálculo de que Irán supuestamente había provisto a Hezbollah de alrededor de 150.000 misiles. Es decir, que es una cifra respetable, que de usarla contra Israel sería algo realmente importante. No, 150.000 misiles en cualquier idioma, esos son muchos misiles. Sí. Entonces, sin embargo, un desafío a Israel sería de larga duración, porque sabemos bien que al final de cuentas Estados Unidos se va a involucrar, pero no se va a involucrar como se ha involucrado con Ucrania, se va a involucrar de verdad. Y entonces Irán, calculando eso, ¿puede aceptar el reto? Bueno, no creo que sea tan larga esa guerra, ese conflicto. Todo lo contrario, va a ser una guerra total de destrucción de las partes. Hemos visto que recientemente en el discurso que ha emitido el jefe del Hezbollah dijo que llenaremos los cielos israelíes de cohetes, y la respuesta de los altos funcionarios militares de Israel le responden diciendo que volveremos al Líbano la edad de piedra. Entonces ha sido un discurso de alta tensión. Hemos visto que los círculos diplomáticos han tratado de aliviar este discurso. Ahora bien, con el tema de que si está listo o no Irán, como muy bien sabemos, se limitó muchísimo en materia financiera cuando hubo el acuerdo nuclear iraní y se redujeron muchísimo sus ingresos. Hubo también un malestar interno, como muy bien lo destacaste, no está muy bien en las finanzas, ha habido devaluación de la moneda iraní, no ha tenido esa proyección económica que sí lo tenía antes. Hubo una especie de apertura con el gobierno de Biden, no es que impuso nuevamente el acuerdo nuclear iraní, sino que le dio como unas ciertas facilidades o flexibilidades con especie de el tema de las sanciones. El tema está nuevamente, repito, quién será el próximo presidente de Estados Unidos, porque si vuelve un Trump, que es muy pro-Israel y que no es ningún secreto para nadie, va como que a forzar muchísimo más o darle un giro más a la tuerca a la economía iraní, que tanto lo necesita y que se ve reflejada en la situación política interna de ese país. Pero Jorge, el Partido Demócrata, precisamente hablando de las elecciones en los Estados Unidos, el Partido Demócrata ya oficializa a Kamala Harris como su candidata a la presidencia, que ya escogió a su candidato vicepresidencial, a Tim Walz. Pero al mismo tiempo, las encuestas y lo que uno percibe colocan a una Kamala Harris a la ofensiva, en una posición muy cerrada con Donald Trump. Pero dilo sin sonreír, Manuel. Dilo sin... disimula tu felicidad. No. Yo soy un observador a distancia. Ajá. Pragmático. Sí. Wow. Bueno, coincido contigo. Vi el perfil de este Tim Walz, gobernador de Minnesota. Lo que coincide, lo que convergen de su contraparte republicana es que ambos son veteranos de guerra
y quizás Kamala y el equipo demócrata lo eligió para como alentar o sensibilizar o simpatizar a esa ala dura de los demócratas o esos americanos redneck que están en esas partes de lo que tú habías comentado tras cámara, de esos estados que son importantes al momento de las elecciones presidenciales. Que son decisivos. Efectivamente. Ahora bien, lo más importante, el mismo discurso lo habíamos visto con las elecciones de Clinton contra Trump, de que todas las encuestas la fijaban como virtual ganadora. Sin embargo, hay que recordar que el sistema electoral americano es muy diferente porque es a nivel federal, es decir, es a nivel de cada estado que votan por unos colegios electorales y esto hace lo mismo por el presidente. Sí, bueno, hay colegios electorales con 1.000 votantes y hay colegios electorales con 20.000 votantes. A la hora de la verdad, ese colegio electoral de 1.000 y ese colegio electoral de 20.000 valen el mismo voto. Eso sí, es una estrategia electoral, Manuel, Jorge, para, valga la redundancia, mantener la Unión unida. Porque si de repente sería solamente como el voto popular, como es acá en República Dominicana, aquí sabemos que Gran Santo Domingo, Santiago, La Altagracia y San Cristóbal eligen al presidente, pero son 32 provincias. En Estados Unidos, si pasara una situación donde solamente Florida, Nueva York, California y Texas eligieran al presidente, Montana se va a separar, Oregón se va a separar, Nuevo México se va a separar, Carolina del Norte se va a separar. Entonces, por eso es que ese sistema electoral valora para cada estado el mismo peso electoral. Bueno, sí. Bueno, solamente rápidamente, porque ya se acabó el tiempo, pero hay que destacar que las encuestas que se están publicando son encuestas por estado. Es decir, se están publicando encuestas por estados, en donde en unos estados Kamala aventaja, que son estados tradicionalmente demócratas, aventaja muy cómodamente a Trump. En otros están en una especie de empate técnico y en otros la ventaja que le lleva a Trump es mínima. Es decir, que lo que estamos hablando es prácticamente de un empate técnico en aquellos estados, sobre todo del centro, que son los decisivos. En esos estados siguen siendo decisivos, pero ahí lo que muestran las encuestas es una especie de empate técnico. Definitivamente hay un empate técnico entre ambos. Aquí lo que tenemos que observar es cómo evolucionan las simpatías en lo que se llaman los swing states, bueno, que son los estados que unos a veces votan demócrata, a veces votan republicano. Bueno. Diferente a algunos estados que son red o blue, que siempre votan demócrata o republicano. Bueno, gracias a Jorge Saede por sus comentarios e informaciones en el ámbito internacional. Carlos Arturo Guizarre, un servidor Manuel Jiménez, agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por Metrovisión y nuestras plataformas en redes sociales. Así que solo nos resta desearles un buen fin de semana.